Hola, buenos días. Bienvenidos a todos. Bienvenidos al webinar número 78 de la Federación Nacional de Neonatología. Yo soy la doctora Sugeli Velasco Terrones. Soy pediatra neonatóloga. Yo laboro en el Hospital General Acapulco y Hospital Vicente Guerrero, IMSS. En nombre del Colegio de Neonatólogos del Estado de Guerrero, agradezco al doctor Moisés Quiles y al doctor Gaspar Encalada la invitación para coordinar esta sesión del día de hoy. El tema será cuidados al final de la vida de la etapa neonatal. Como invitada especial tenemos a la doctora Judith Sandoval Romero. Adelante, doctora. Muchas gracias. Agradezco al doctor Moisés Quiles por la invitación, al doctor Encalada por toda la organización, a la doctora Sugeli por la presentación. Vamos iniciando este tema. Listo. Vamos a ver los cuidados al final de la vida en la etapa neonatal. Creo que es un tema muy importante, como lo mencionaba el doctor Quiles, porque desgraciadamente nos cuesta trabajo voltear a ver esta parte oscura de la medicina neonatal que es la muerte, pero definitivamente es una realidad. Entonces creo que es importante que la volteemos a ver y que nos preparemos para ayudar de la mejor manera a nuestros pacientes, no solo para preservar la vida o para mejorar la calidad de vida, sino también para mejorar la calidad de muerte. El amor y la compasión son necesidades, no lujos. Sin ellos, la humanidad no puede sobrevivir. Esta es una frase del Dalai Lama. Ahora, esta invitación que les hago es hacer una medicina con más amor y compasión. Esta es nuestra realidad, terapias intensivas neonatales en las que hacemos todo para mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Ha mejorado muchísimo a lo largo de los últimos años la sobrevida, la calidad con la que podemos atender a nuestros pacientes gracias a la tecnología, gracias al desarrollo de nuevas investigaciones. Cada vez tenemos sobrevivientes más pequeños y eso nos ha ayudado a tener una perspectiva totalmente distinta. Pero la muerte sigue siendo una realidad. Podemos actuar de diferentes maneras en cualquiera de este rango, ¿no? Podemos actuar con total indiferencia ante un bebé que va a fallecer, tener un poco de simpatía, tal vez, saber que está sucediendo algo y acercarnos a su manejo, tener empatía, que es un nivel todavía más avanzado en el que ya podemos saber cuáles son las emociones y los sentimientos que está viviendo los padres y el recién nacido en esta etapa tan difícil, o podemos actuar con compasión. Y la compasión sería el acompañamiento amoroso durante ese periodo complicado. El final de la vida es un momento sagrado y requiere más que buena medicina, requiere humanidad. Este es Matías Jacún, es un doctor de Argentina que ha sido pionero en los cuidados paliativos pediátricos. La Organización Mundial de la Salud nos comenta que hay 2.4 millones de muertes neonatales en el 2019. El 47% de las muertes en menores de 5 años ocurren precisamente durante el periodo neonatal. En México consideramos que hay 9 defunciones por cada 1,000 recién nacidos vivos. Y hay este estudio realizado en el Instituto Nacional de Perinatología durante 2014-2015, donde ellos reportaban una tasa de mortalidad de 18.5 por cada 1,000 recién nacidos vivos, con una edad gestacional promedio de 31.1 semanas de gestación.
considerando que este es un hospital de tercer nivel de atención donde se atienden solo casos complicados. Entonces, aquí vemos que verdaderamente, aunque no nos guste, la muerte es parte de nuestro ejercicio clínico. El enfoque de cuidados paliativos nos permite aceptar la muerte como un fenómeno inevitable y con una orientación mucho más cuidadora. Requiere de una colaboración interdisciplinaria y nos permite mejorar la vida, la calidad de vida y la calidad de muerte en aquellos pacientes susceptibles. ¿Cuáles son esos pacientes susceptibles? Bueno, aquellos recién nacidos en el límite de la viabilidad, que ahora, bueno, sabemos que en México tenemos un límite de viabilidad más o menos de 24 semanas de gestación, que es muy dependiente del lugar en donde esté siendo atendido ese recién nacido, y bueno, en otros lugares reportes hasta de 22 semanas de gestación. Aquellas anomalías congénitas que son de un pronóstico limitado para la vida, recién nacidos con enfermedades que no responden a los cuidados intensivos y que previsiblemente morirán a corto plazo, y aquellos recién nacidos que solo llegarían a sobrevivir con un soporte vital invasivo. Los cuidados paliativos están basados en prevenir o aliviar el sufrimiento, apoyar las necesidades de la familia, ver las necesidades tanto físicas como psicosociales y espirituales, y reconoce que siempre hay un cuidado por realizar, como aliviar un síntoma físico, apoyar una alteración emocional o preparar a la familia. Entonces, esa frase de ya no hay nada más que hacer no está aceptada desde el enfoque de cuidados paliativos, porque sabemos que siempre hay algo más que hacer. Probablemente no para mantener la vida, pero sí para ayudar en este proceso de muerte. Es muy importante que haya toda una estructura hospitalaria. Necesitamos un equipo multidisciplinario. Necesitamos que se construya una relación entre el equipo médico, el paciente y su familia. Debemos establecer un plan de cuidados, eso lo vamos a ir viendo ahorita, el manejo de los síntomas y la preparación de los familiares. Entonces, no se puede realizar solamente con un médico neonatólogo. Necesitamos el apoyo de psicología, de tanatología, de cuidados paliativos, de neurología, todo trabajo social, todas aquellas personas que puedan ayudar a este proceso de muerte. En esta parte emocional, psicología, especialistas en cuidados paliativos, tanatólogos, apoyo espiritual de acuerdo a sus creencias, permitir tal vez el ingreso, ahora con la pandemia ha sido un poco difícil, pero permitir el ingreso tal vez del pastor, el sacerdote, de acuerdo a las creencias de los familiares, y el cuidado físico, que ese es el que nos corresponde al personal médico y de enfermería. ¿Cuáles serían las consecuencias de no realizar cuidados paliativos? Bueno, sería una inadecuada prevención o tratamiento de los síntomas del paciente en agonía, fallos en la comunicación, que esos son los que finalmente pudieran llegar a tener problemas, por ejemplo, de demandas, que a veces esa parte es la que nos puede mover un poco y hacer deficiente nuestro apoyo paliativo, y una insuficiente atención de las necesidades de la familia con todas las consecuencias que esto tiene. En cuanto a los padres y la familia, requerimos de una comunicación efectiva. La escucha activa es realmente poner atención en cuáles son sus necesidades, tener este nivel de empatía, llamar al paciente siempre por su nombre, tener flexibilidad. Ahora, no sé si en otras unidades de cuidados intensivos, pero ahora nosotros ya somos una UCIN de puertas abiertas y eso nos permite que los pacientes estén todo el tiempo, los familiares con nuestros pacientes, cuidar tanto el lenguaje no verbal como el verbal y tratar a todos en equidad. Es importante conocer sus perspectivas. ¿Qué entienden los familiares en la condición de su bebé? ¿Cuáles eran sus expectativas durante el embarazo? ¿Cuál es su esperanza? ¿Cuáles son sus preocupaciones?
¿qué es lo más importante para su bebé? Nos vamos a dar cuenta que muchos de ellos a veces pensamos que no están situados en la realidad, pero muchos de ellos sí lo están y ellos pueden llegar a tener esa esperanza en el milagro que suceda, que su bebé pueda curarse, cuando a veces sabemos que eso no va a suceder, pero no les vamos a quitar la esperanza, sino vamos a tratar de situarlos, de irlos acompañando en ese proceso en el que ellos vayan asimilando toda la información que estamos dándoles. Para tener una comunicación efectiva y transparente, necesitamos un espacio físico adecuado. No es necesario una gran cosa, tal vez solamente un cuarto aparte, algo pequeño, pero que nos permita tener cierta privacidad para que no estén más personas ahí alrededor. Establecer una relación de confianza, estar dispuestos a escuchar y tener la información como un proceso que debe ser de manera precoz, progresiva y gradual, consistente y veraz, comprensible, que es importante eso, tratar de mejorar nuestro lenguaje para que ellos nos puedan entender de una forma sensible, individualizada y con tiempo suficiente. Es importante facilitar la expresión de sentimientos, valores y expectativas. A veces no permitimos que sean expresados estos sentimientos porque nos causan a nosotros problemas. Entonces, mientras yo no aprenda como personal de salud a gestionar mis propias emociones, me va a ser muy difícil permitir a los padres que puedan expresar esos sentimientos y emociones que están viviendo. Gestionar los silencios con una escucha activa. La parte espiritual, permitirles la expresión de creencias, deseos, valores y miedos. A veces un simple detalle como poner una pequeña estampa, un rosario, permitirle la entrada del sacerdote, todo ese tipo de cosas son detalles pequeños que podemos ayudar mucho a la familia. Ahora, ¿qué pasa con la esperanza? No podemos ni quitar la esperanza ni crear falsas esperanzas. Por eso les comentaba, debemos ir acompañando a los padres durante ese proceso para que puedan ir asimilando la información. Darles a conocer que no necesariamente excluye el tratamiento de la enfermedad, el hecho de iniciar con cuidados paliativos, sino a lo mejor solamente mejorar, por ejemplo, el dolor para que durante ese momento en el que sabemos o podemos tener mayor certeza en el pronóstico, podamos ayudar al paciente y evitar el sufrimiento. Y hacer una evaluación honesta y objetiva de los posibles beneficios o daños. Muchas veces el apoyo paliativo inicia desde la etapa gestacional. Afortunadamente ahora tenemos mayor facilidad para hacer diagnósticos fetales y eso nos da la oportunidad para ir preparando a la familia y establecer un plan. Podemos establecer cuál sería, en el caso de cada caso particular, la mejor vía de nacimiento y si es que se requiere, podemos tener modificaciones. A veces puede llegar a suceder el caso en el que teníamos como diagnóstico una cardiopatía congénita grave que limita la vida, pero una vez que nace el bebé nos damos cuenta de que es una cardiopatía que sí pudiera ser susceptible de tratamiento. Si es así, pues entonces debemos tener un plan para modificar eso que habíamos nosotros decidido. Desde antes podemos ayudar a los padres a tomar la decisión de reanimación o no y podemos coordinar todo el equipo para los cuidados que requiere este paciente. Entonces tenemos estas modalidades de tratamiento orientado hacia la curación, que es la gran mayoría de veces como lo realizamos, o tratamiento paliativo. Y según cómo vaya siendo la evolución y el cambio en el pronóstico del paciente, podemos ir haciendo estos ajustes si vamos a irnos orientados hacia la curación, cuando no es posible, hacia mejorar hacia la calidad de vida, y cuando eso no es posible, entonces mejorar la calidad de muerte, pero siempre con un objetivo para ayudar a nuestros pacientes. ¿Cuál es la calidad de vida? ¿Qué conocemos como calidad de vida? Es una percepción subjetiva de la propia experiencia vital.
Pero en el recién nacido, pues ellos no tienen esa percepción subjetiva que nos puedan expresar, entonces vamos a tomar a esa expresión como la de los padres. Los padres y los profesionales de la salud tratan de objetivar esa experiencia de calidad de vida según los criterios de bienestar del paciente. Esto hablaría del bienestar físico, social, emocional, qué capacidad cognitiva va a llegar a tener ese bebé y las aptitudes para adaptarse a una vida cotidiana. Estos serían los estándares de una mala calidad de vida: el dolor, el sufrimiento excesivo e intratable, la inmovilidad total, la incapacidad para recuperar la conciencia y una ausencia de mínima capacidad para relacionarse con su entorno. Cuando entonces tenemos un diagnóstico en el que definitivamente vamos a tener un mal pronóstico para la vida a corto plazo, entonces debemos hacer un plan de limitación del esfuerzo terapéutico. Y eso es cuando la intensidad del dolor y sufrimiento debido al tratamiento de soporte vital es mayor que la esperanza de vida que tenemos. Debemos tomar en cuenta cuál es el tiempo estimado de supervivencia. En recién nacidos es muy difícil tener una certeza pronóstica. En ocasiones todos tenemos algún anécdota como neonatólogos de un paciente que pensábamos que no iba a sobrevivir y que finalmente sobrevive y con una calidad de vida más o menos buena. Pero debemos tratar de ser lo más objetivos posible. Por ejemplo, si tenemos un bebé en la UCIN que ya tenemos daño orgánico múltiple y que hay dificultad para recuperarlo, entonces definitivamente sí debemos ofrecer una limitación del esfuerzo terapéutico. Entonces esto es para aquellos que tienen mal pronóstico vital, que tienen un elevado riesgo de daño, para evitar la prolongación del sufrimiento. No vamos a causar la muerte, esto no es una eutanasia, es solamente dar los mejores cuidados para no prolongar la vida ni el sufrimiento del paciente. Aquí tenemos a veces cuestiones éticas importantes cuando sabemos que en el plan no sabemos bien si vamos a retirar las medidas terapéuticas o vamos simplemente a no iniciar. Por ejemplo, un paciente que ya sabemos que tiene mal pronóstico vital y que vamos a empezar por ejemplo, que empieza con un estado de choque y decimos, bueno, ya no vamos a iniciar el apoyo aminérgico. Pero en aquel paciente que ya está intubado, por ejemplo, si vamos a retirar el tubo o solamente ya no vamos a continuar con las medidas. Esto sería importante estarlo individualizando y apoyarnos con el comité de ética de nuestro hospital para tomar la mejor decisión. Ahorita vamos a ahondar un poquito más en ello. Debemos evitar la limitación del esfuerzo terapéutico si no disponemos de suficiente información pronóstica. Es decir, si existe la posibilidad de que el bebé sobreviva y que todavía tengamos más medidas terapéuticas por realizarlas, entonces no debemos abandonar el caso ni limitar el esfuerzo, ¿de acuerdo? Es importante documentar la decisión en el expediente clínico, preparar y ubicar en un ambiente adecuado, es decir, si podemos separarlo, probablemente alguna cuna que tenga un poco más de privacidad, que nos permita una estancia más cómoda para los padres que puedan estar ahí acompañando, ayudar al control de los síntomas, que ahorita vamos a platicarlos, y la adecuada atención a la familia con el apoyo de tanatología, psicología, medicina paliativa. Una vez que decidimos entonces hacer una limitación del esfuerzo terapéutico, vamos a tener diferentes medidas farmacológicas y no farmacológicas. En las no farmacológicas debemos tener un control del entorno, lo que les comentaba, un espacio físico confortable dentro de lo posible de nuestras unidades, evitar estímulos visuales y auditivos, disminuir las alarmas de los monitores, que bueno, eso ya cada vez lo hacemos
más en todos los bebés, bueno, tratar de cuidarlo en estos bebés que tenemos, que ya van a fallecer, disminuir la manipulación al máximo, evitar los procedimientos innecesarios. A veces ya tenemos un paciente que tiene falla a nivel cerebral, falla cardiológica, tenemos una enterocolitis severa y nos cuesta mucho trabajo decidir no apoyar, por ejemplo, la función renal, ¿no? Entonces, si el procedimiento que yo le voy a hacer no le va a mejorar la sobrevida o la calidad de vida, entonces no tenemos por qué realizarlo porque solamente causaríamos más dolor. Tener flexibilidad de horarios, lo que les comentaba, tratar de permitir que los padres o los familiares cercanos estén el mayor tiempo posible con el bebé. El nido que utilizamos en las terapias neonatales para tener el bebé en mayor contención, con las extremidades inferiores en flexión. Limpiar e hidratar la mucosa oral es importante. La succión no nutritiva, que nos permite un manejo analgésico y también calma al paciente. Alimentación al seno materno en aquellos casos en los que sea posible. Cuidar la integridad cutánea, porque también es doloroso que a veces hay erosiones en la piel y eso pueden llegar a ser con dolor, a tener dolor, perdón, y entonces es importante cuidarlo. La permeabilidad de la vía aérea, ahorita vamos a ver manejo de secreciones, retirar aquellos dispositivos que ya no sean necesarios y la contención por parte de los padres. Ya sabemos que el método canguro, incluso en esta etapa del final de la vida, nos ayuda mucho a que los bebés estén mucho más tranquilos, más confortables, disminuye el dolor y permite también a los padres establecer ese vínculo que después les va a ayudar en su proceso de duelo. En cuanto al manejo del dolor, sabemos que los receptores nociceptivos están presentes a partir de las 7 semanas de gestación y están en todo el cuerpo a partir de las 20 semanas de gestación. Ya existe una mielinización de esos receptores a las 22 semanas y a las 20 a 24 semanas se completan las arborizaciones dendríticas y las conexiones sinápticas. Entonces, está comprobado que a partir de esas 20 semanas de gestación, los pacientes experimentan dolor. Y hay quienes dicen que como ya están completas y tienen una superficie corporal mucho más pequeña, la percepción del dolor puede ser mucho mayor que en los niños mayores o en los adultos. Debemos tratar de ser lo más objetivos posibles para esa evaluación del dolor y para eso tenemos diferentes escalas del dolor. Estas son algunas que les presento. Este es una codificación facial donde va dando puntuación si está presente el entrecejo, el cierre ocular con los ojos apretados, la profundización del surco nasolabial, la apertura bucal, el estiramiento vertical de la boca, la tensión de la lengua, la vibración de la barbilla. Todo eso nos permite evaluar cuál es la presencia del dolor. Esta es otra de las escalas, que es la CRICE, que está utilizada para el dolor postoperatorio. Y esta, que es muy útil para pacientes prematuros, que incluye tanto algunas manifestaciones físicas de la cara y también signos vitales. Entonces nos permite estadificar el dolor como leve, moderado o intenso para entonces dar el tratamiento adecuado. Para manejo del dolor también pues tenemos intervenciones no farmacológicas como la música, el masaje, la aromaterapia. De aromaterapia vainilla es lo que se ha utilizado en recién nacidos. La leche humana o la lactancia materna directa, la succión no nutritiva y lo que les comentaba del método canguro. En cuanto a medidas farmacológicas, el paracetamol se usa solamente para dolor leve, pudiera ser para moderado,
pero sí nos ayuda en colaboración con un opiáceo para disminuir el requerimiento del opioide. Entonces, es una buena idea utilizarlo en conjunción, por ejemplo, con morfina. La sucrosa se utiliza por vía oral. Nosotros usamos dextrosa al 25% y nos permite ayudar al paciente justo previo a la manipulación o a los procedimientos. Entonces, esa es una buena alternativa. No están recomendados en recién nacido el uso de AINES, como ibuprofeno, ketorolaco, indometacina, para uso analgésico. Recordemos que, por ejemplo, para ducto arterioso, pues son esquemas muy cortos, ¿no? Los opiáceos definitivamente son los analgésicos de primera línea para aquellos con dolor moderado o severo. Utilizamos la morfina, el fentanil, que son medicamentos que tienen muy buena analgesia y que cada uno tiene sus pros y sus contras como todo. A lo mejor la morfina nos puede causar menos depresión respiratoria, pero nos puede causar también más problemas digestivos. El fentanil sí causa mayor depresión respiratoria, pero en aquellos pacientes que tienen problemas intestinales, pues tal vez pudiera ser una mejor opción. También dependerá de la vía de administración que tengamos disponible, ¿no? Los agonistas de los receptores alfa-2 adrenérgicos como la dexmedetomidina, la clonidina, también tienen un muy buen efecto analgésico y podemos utilizarlo en conjunción con el opiáceo. Nosotros utilizamos esas combinaciones, por ejemplo, dexmedetomidina con morfina, que también nos permiten utilizar dosis no tan altas de la morfina. Las benzodiazepinas nos ayudan en pacientes en los que hay una neuroirritabilidad muy importante. Entonces, a veces está sugerida una sedación paliativa y ahí nos pueden ayudar en dosis bajitas la benzodiazepina. No sería la opción en pacientes intubados en los que no queremos que el medicamento cause la depresión respiratoria. El fenobarbital en caso de crisis convulsivas, porque sí sería importante dentro de cuidados paliativos en esos pacientes que están convulsionando, tratar de controlar las convulsiones que llegan a ser muy molestas para el paciente y llegan a ser hasta dolorosas y también para la percepción de los familiares. En algunos centros se llega a utilizar la ketamina con la ventaja que no tiene depresión del sistema nervioso central ni causa hipotensión. Y bueno, puede ser utilizada, no se usa de manera general. Algunos otros medicamentos como el glicopirrolato, que son anticolinérgicos, se han pensado como para disminuir la cantidad de secreciones, pero no están aceptados en el periodo neonatal. Y los que les comentaba, pues va a depender del lugar en donde estemos y la vía de administración con la que contemos. Si es un paciente que le vamos a dar los cuidados paliativos en la sala de parto, muy probablemente no vamos a establecer ahí una vía intravenosa y ahí la vía oral podría ser la mejor opción. Por ejemplo, morfina oral, la misma sucrosa, la leche humana. La vía subcutánea no está tampoco plenamente establecida para recién nacidos. La vía intravenosa sería la ideal en el paciente, por ejemplo, de UCIN, en el que ya vamos a hacer una limitación del esfuerzo terapéutico porque los esfuerzos que estamos haciendo ya no van a mejorar su vida, entonces la intravenosa sería lo ideal. Y en otros casos podemos utilizar la vía intranasal, por ejemplo, está descrito el fentanil por vía intranasal, que puede tener una absorción mucho más rápida que la vía oral, entonces ayudarnos, por ejemplo, nosotros utilizamos previo a la intubación, utilizamos fentanil intranasal en aquellos pacientes en los que no tenemos una vía intravenosa accesible en ese momento y que nos da muy buena analgesia y rápida. Hay algunos otros síntomas específicos aparte del dolor que debemos manejar, ¿no? Los síntomas respiratorios, la disnea es lo que más preocupa a los padres que están acompañando a un recién nacido que está próximo a morir. Entonces, una parte importante del manejo de la disnea es explicar a los padres cómo sucede y qué es lo que va a pasar.
Entonces eso trata de ayudar a la percepción de ellos para que estén un poco más tranquilos, de saber qué es lo que van a esperar. Podría ser que el hecho de que vayan viendo que el paciente va cambiando de coloración les genere mucha angustia, pero si nosotros les avisamos antes que va a suceder eso, pues puedes mantenerlos más tranquilos. Entonces, eso, tratar de liberar la vía aérea. Si decidimos que un paciente está intubado y lo vamos a mantener intubado, pues nada más eso nos puede ayudar a que el paciente esté más tranquilo. En el caso de las excesivas secreciones, les comentaba que los anticolinérgicos sistémicos no están indicados, pero se puede utilizar la atropina en una solución oftálmica al 1% y ponerle 1 o 2 gotas sublinguales para disminuir las secreciones a nivel oral. Ya habíamos comentado, hay pacientes que se ponen con mucha irritabilidad, entonces para aquellos con agitación o síntomas neurológicos, podemos utilizar las benzodiazepinas y los barbitúricos. Aquellos pacientes que tienen ya una evolución más crónica y que cursan con estreñimiento, el medicamento de elección sería el polietilenglicol. También sería importante utilizar las lágrimas artificiales, cubrir los ojos, tratar de ayudar a que no se produzcan úlceras a nivel corneal, que también llegan a ser muy dolorosas, y los emolientes para mantener la integridad cutánea. Algo muy importante es mantener la hidratación y la adecuada nutrición. Siempre que sea posible, la lactancia materna será la mejor opción, ya sea oral, que nos permitiría ese apoyo analgésico, o por sonda orogástrica. Cuando definitivamente la vía oral no es posible, pues entonces nuestras soluciones intravenosas. Bueno, estamos haciendo entonces todo este apoyo a nivel hospitalario. ¿Cuáles son los aspectos éticos que llegan a preocuparnos mucho a todos los pacientes, a el personal de salud? Vamos a ver cuáles son las decisiones de tratamiento. Para eso les comentaba tener una adecuada colaboración entre todo el equipo médico y una información adecuada con los padres. Constantemente debemos informar cuáles son los resultados. Es decir, si vamos a decir, vamos a implementar esta medida como analgésico, ellos pueden notar que verdaderamente el paciente está más tranquilo. Es importante contar con el comité de ética, conocer los deseos de los padres, no imponer convicciones religiosas o culturales. Es muy importante el respeto a cada una de las creencias y bueno, también respetar el derecho que tienen los familiares a una segunda opinión. Es importante que en el expediente clínico estén documentadas las decisiones de no administrar medidas de sostén vital. Siempre recibir calor y alimentación, ese es un derecho de todos. Un trato respetuoso y digno, animar a los padres a permanecer a su lado. Sé que en ocasiones en la práctica no siempre sucede así, hay algunos padres que son un poco renuentes a estar ahí presentes, pero siempre tratar de comentárselos y apoyarlos para que tengan ese espacio con sus bebés. Preguntar de forma oportuna si desean la necropsia y un apoyo especializado para manejo de duelo. Esto será súper importante para que ellos puedan vivir un proceso de duelo acompañado con la idea de que no se vaya a volver un duelo patológico y eso les permita continuar con su vida. Recordemos que los padres tienen tal vez otros hijos, tienen otras circunstancias pues alrededor en su vida y será ideal acompañarlos para tratar de que este momento tan terriblemente doloroso para ellos pueda ser vivido de una forma acompañada y sin juicios. Este tiempo nos permite que el retiro del proceso del soporte vital lo podemos vivir de manera rápida o lenta y progresiva. Eso será dependiendo de cada bebé. En algunas ocasiones podemos decidir la extubación electiva y en otros solamente ir dejando que poco a poquito todo el resto de los signos vitales
se vayan disminuyendo. Es importante, como les había comentado, adaptarse a la situación clínica específica de cada paciente, mantener la vía para analgesia o sedación, estos son los casos en los que se permite facilitar el acompañamiento de los padres. Este tiempo nos permite que los padres puedan tener elementos personales, permitirles tomar fotografías, un mechón del cabello, las huellitas de las plantas o de las manitas, todo eso que les permita a ellos en un tiempo más adelante, les permita tener cosas muy objetivas de la existencia de su bebé para que les permita vivir ese proceso de duelo. Entonces, vamos a permitirles esa parte. A veces somos muy renuentes en que tomen fotografías, pero les va a servir muchísimo en este proceso de duelo. Esto lo comentaba Alba Payás, una psicoterapeuta, dice: la muerte del recién nacido es una situación que se ha afrontado hasta ahora negando la importancia, con bastante indiferencia. Los hospitales han tendido a minimizar el impacto que estas muertes tienen sobre los padres, porque piensan que al no haber conocido al hijo es como si no tuvieran derecho a realizar un duelo por el bebé muerto. Bueno, ahora ya somos mucho más sensibles. Espero que Alba Payás, con el paso de los años, ahora haya cambiado de opinión y que sepa que en nuestros hospitales ya tenemos una formación mucho más integral y más sensible para el apoyo en estos momentos de muerte y de duelo. Hay un libro muy bonito de ella, se llama El mensaje de las lágrimas, por si quieren leerlo. Dentro de esta sensibilidad que tenemos como personal de salud, que sí podemos utilizar, las frases que sí conviene utilizar es: siento mucho lo que le sucedió, imagino cuánto querrían a este bebé, no me molesta que lloren, y a lo mejor no solo no me molesta, sino pueden llorar, o sea, el darles permiso a los familiares de que lloren, de que expresen sus emociones, a ellos los libera de una gran carga. Incluso aquellos bebés que están gravemente enfermos, que probablemente sí van a sobrevivir, no están en un proceso de muerte, pero que están gravemente enfermos, y el hecho de dar permiso a los padres de expresar sus emociones, su tristeza, de verdad los ayuda mucho a liberar la carga. Entonces hay que tratar de apoyarlos y de acompañarlos. A veces nos cuesta trabajo, no nos gusta ver llorar a la gente. Entonces quisiéramos consolarlos y evitar que sufran, pero es parte de la vida, entonces no debemos consolar de forma innecesaria, sino solamente acompañarlos, ¿no? Apoyarlos. Muchas veces los familiares me han dicho, es que yo, no, o sea, tienen la lágrima aquí retenida, pero no lloran porque les dicen que si lloran le hace daño a su bebé. Bueno, el hecho de llorar no le va a hacer daño a su bebé, al contrario, va a tener una mamá más liberada, un papá más tranquilo para que pueda seguir procesando esta situación difícil que están viviendo. ¿Qué frase sería bueno evitar? Sé fuerte, no llores, es la voluntad de Dios, todo pasa por alguna razón, no es el fin del mundo, tienes un angelito, está en mejor lugar, por lo menos no lo conociste, vas a tener más hijos, debes ser fuerte por los demás. Esa es una frase que da muchísima carga a los familiares y a todas las personas que les dicen eso, el tiempo lo cura o ya lo vas a olvidar. Tratar de evitar esas frases que en lugar de ayudar, perjudican más a este proceso de duelo. Ahora, bueno, ya vimos cómo vamos a apoyar al recién nacido, ya vimos cómo vamos a apoyar a los padres. Ahora, ¿quién cuida al que cuida? ¿Cuáles son los cuidados de nosotros como profesionales de salud que estamos enfrentándonos a esto? Hay algunos estudios que se han situado en ver cuál es el distrés moral que perciben los profesionales de la salud. Y en las unidades de cuidados intensivos neonatales se reporta hasta un 72% reportan un episodio de distrés moral por lo menos una vez al mes. Entonces es
realmente muy importante. O sea, nos cuesta mucho trabajo, va mucho más allá del dilema ético, sino es una mortificación real de qué es lo que vamos a hacer, sobre todo en esos pacientes en los que hay cierta incertidumbre en cuanto al pronóstico. Entonces, sabemos que es una tarea intensa que requiere de tiempo, de dedicación, energía, que puede traernos mucho sobrecarga emocional. Entonces, debemos estar preparados para saber gestionar nuestras emociones y de esa manera nos ayudamos a nosotros, a nuestra propia salud emocional y podemos ser capaces de ayudar a los demás. Ya sabemos del síndrome de desgaste profesional, que puede llegar a tener consecuencias como la insatisfacción profesional, el ausentismo, la disminución de la calidad de la atención, el aumento de errores y rechazo al trabajo, incluso abandono laboral. ¿Qué se requiere para que tengamos una mejor estructura, un ambiente de colaboración? Es importante, en muchos otros países se hace grupos de apoyo entre médicos, enfermeras, con el requisito de que debe ser un apoyo sin juicios. Ajá. Es súper importante que tengamos una escucha activa y que podamos participar evitando este tipo de juicios que no nos van a sumar nada a nuestros propios procesos de duelo como profesionales. La accesibilidad de la institución donde laboramos, una formación específica en cuidados paliativos en apoyo del duelo. Porque si yo estoy más tranquilo y sé que lo que estoy haciendo está bien, entonces voy a sentirme mejor con esas decisiones y voy a poder acompañar mejor a mi paciente y a su familia. La colaboración de un equipo multidisciplinario y por supuesto la disponibilidad de recursos, que también la falta de recursos nos generan mucho estrés. El objetivo entonces final, y con este mensaje quisiera que se quedaran, debemos aceptar y respetar el proceso de la muerte sin acelerarla ni prolongarla, pero siempre con un trato respetuoso, digno y amoroso. Esta es una fotografía tomada en nuestra nueva unidad de cuidados intensivos neonatales en el Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca. Y esta foto me gusta mucho porque tenemos diferentes escenarios. En la primera incubadora es un paciente que se está haciendo una punción de un reservorio de malla, un paciente con hidrocefalia. Ahí estamos tratando de mejorar la calidad de vida del paciente. En el caso del fondo, es un paciente que se le está administrando surfactante. Ahí tenemos un tratamiento orientado a curar. Y el paciente de en medio es un paciente prematuro extremo, que ya no tiene pronóstico para la vida y se le está acompañando a la madre para tenerlo ahí en canguro y apoyarlo en sus cuidados paliativos al final de la vida. Entonces, tenemos muchas veces que vivir todos esos escenarios y debemos estar preparados para cada uno de ellos, que es nuestra realidad en las terapias neonatales. Ahora les presento la bibliografía. Me gustaría que quien guste pase, sobre todo la última. Es un compendio de cuidados paliativos perinatales. Está hecho los artículos en Estados Unidos y en Italia y está muy completo, tanto del apoyo desde la gestación como todo el apoyo durante la etapa neonatal. Se los recomiendo mucho, está muy completo. Y ya con eso cierro. Muchísimas gracias por su atención y estoy al pendiente de las preguntas. Excelente ponencia, doctora. Muchísimas gracias por compartir todo esto con nosotros. Quiero recalcar que la doctora tiene un diplomado en consultoría en duelo gestacional y neonatal y un diplomado en logoterapia. Todo esto que usted nos ha estado compartiendo es muy importante para todos los neonatólogos, para todos los pediatras también. Y
A continuación vamos a la serie de preguntas. Están presentes aquí con nosotros 2 residentes del Hospital General de Acapulco. Ellos son residentes de pediatría. Adelante, doctora Samantha Villarreal, que tiene una pregunta. Hola, buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Primero, felicidades por su presentación. Y segundo, por ejemplo, nuestro hospital es un hospital de segundo nivel y como la gran mayoría de los hospitales, sí recibimos demasiados neonatos, desde prematuros extremos hasta prematuros tardíos o ya niños de postérmino. ¿Cómo manejan, sobre todo en un área que como nosotros no contamos con un área específica de cuidados paliativos? Dentro de tu propia área, puedes establecer cuáles son, tratar de ser como ayudar a que todo esto que comentamos, todas esas medidas se puedan llevar a cabo. Si, por ejemplo, es un bebé que está por debajo del límite de la viabilidad, tú ya sabes que es un segundo nivel de atención, que no va a haber nada que ofrecerle para mejorar la sobrevida, entonces, por ejemplo, en ese momento se puede poner en el pecho de la mamá y ahí darle todo su cuidado, darle su solución de dextrosa al 25%, que eso lo podemos tener disponible en cualquier hospital. No necesitas un área específica o decir, solamente estas cunas las tenemos para cuidados paliativos porque a lo mejor ni siquiera sería viable para el resto de los hospitales de segundo o tercer nivel, sino que lo importante es que tú seas sensible ante todos esos cuidados que debes realizar para que los implementes en el área de trabajo. Muy bien, tenemos otra pregunta del doctor Jorge Bautista. Ok, no me deja abrir la cámara, doctora, pero muy buena ponencia, me agradó mucho. Mi pregunta es, en sus unidades de salud, de cuidados, ¿cómo proceden cuando los padres no aceptan la situación del estado de salud del paciente? Cuando ya has tratado de explicarles que su pronóstico no es favorable para la vida. Es una muy buena pregunta. Siempre pasa. Al final es un acompañamiento y lo que les comentaba, es muy difícil procesar ese tipo de información para los pacientes. Hay pacientes que, por ejemplo, son muy religiosos y que siempre tienen la esperanza de un milagro, ¿no? Entonces me dicen, no vamos a hacer nada hasta que, porque en cualquier momento pudiera ser el milagro y nuestro bebé sobrevivir. Entonces ahí debemos explicarles que la limitación del esfuerzo terapéutico no necesariamente tiene que ser en ese momento, sino que podemos darle su tratamiento, por ejemplo, seguir la ventilación, seguir las aminas, seguir los antibióticos. Continuamos con todo su manejo, pero vamos a ser como un poquito más enfáticos en la analgesia, en el confort, en tratar de que el bebé esté en mejores condiciones. Ahora, el tratar de tenerlos ahí en la unidad el mayor tiempo posible va haciéndoles que se den cuenta de cómo es la condición real de su paciente. Hace muy poquito nos pasó el caso de una bebé prematura que ya estaba muy gravemente enferma, que ya tenía falla orgánica múltiple, y los pacientes me decían eso, los papás me decían, es que no queremos dejarla porque ¿qué tal si nosotros nos quedamos con él? Si hubiéramos dejado y a lo mejor seguiría viva. Y entonces ahí es entenderlo, es decir, sabes que si entiendo que suceda esta situación, no se preocupen, ustedes quédense con su bebé y va llegando el momento en el que cuando ellos van viendo cómo va, que no hay ninguna progresión, que a pesar del manejo ventilatorio no mejora la oxigenación, que a pesar de las aminas no mejora la presión arterial, ellos se van dando cuenta que verdaderamente ya hay una falla y que ya no hay forma de prolongar la vida, ¿no? Entonces, ellos mismos vamos uno acompañándolos a
a que vayan viviendo este proceso de aceptación. Entonces, yo creo que mientras más acompañado sea, va siendo menos difícil, no más fácil, pues, pero sí menos difícil para que ellos vayan asimilando esa realidad tan dura. Ok, muchas gracias, doctora. Gracias. Me quedo un poco más gracias. Muy bien, tenemos más preguntas. Una de ellas dice, ¿realmente existe en nuestro país una legislación que define el límite de viabilidad a las 24 semanas de gestación? Si es así, ¿en dónde está legalmente escrito? Eso no lo sé. No sé si hay algo legal que diga que ese es el límite de la viabilidad. En México específicamente no tengo ese dato. Ok, muy bien. Otra de las preguntas es, ¿la dexmedetomidina la usa en infusión o en bolo? Y si la usa en bolo, ¿qué dosis sugiere? Lo utilizamos en infusión continua y nosotros utilizamos dosis desde 0.1 microgramos por kilo por hora, pero está descrito en cuidados paliativos desde 0.5 hasta 1 microgramo por kilo por hora. Ok, muy bien. Gracias. Doctora Samantha, ¿puede continuar con la otra pregunta? Sí, nos preguntan también de, por ejemplo, por aquí nos preguntan que en el programa de Reneo se especifica un límite de viabilidad. Perdón, no escuché. Que si en el programa, en el Reneo sobre todo, hay un límite de viabilidad para los neonatos. Pues está establecido que en México existe ese límite de la viabilidad. Ahora, en prematuros extremos, en el manual de reanimación, sí viene esta parte de consideraciones éticas y está especificado que dependerá de cada lugar, de cada región. Por eso les comentaba, la parte, esa límite que tenemos difícil es actuar entre las 22 y las 24 semanas que pudiéramos llegar. O sea, ahí podríamos estar individualizando cuál es la circunstancia del bebé, ¿no? Hay bebés que nacen de 24 semanas y que los vemos muy activos, como en muy buenas condiciones, y a pesar de que ya se les haya planteado a los padres de que no sea viable, ahí tendríamos, yo pienso, la obligación de ofrecer todo el manejo. Ok, continúa mi compañero el doctor Jorge, me ayuda con algunas preguntas que hay igual por aquí. Ok, doctora. ¿Dónde se puede conseguir fenobarbital y a qué dosis la recomendaría? Fenobarbital no tenemos, nosotros aquí en Guadalajara no tenemos. Lo que estamos utilizando para el control de las crisis convulsivas sería el levetiracetam y las benzodiazepinas. Por ejemplo, midazolam, que también que sería tratar de utilizar primero dosis bajas para tratar de evitar las crisis convulsivas, pero no causar una depresión respiratoria. Muchas gracias, doctora. Muy bien. Otra de las preguntas, doctora, dice, ¿qué opina y cuál es la recomendación sobre la transfusión de hemoderivados en un paciente recién nacido no recuperable con altas probabilidades de muerte en poco tiempo? Es muy buena pregunta. Yo primero me dice qué opina. Mi opinión es que no estaría justificada la utilización de los hemocomponentes porque es un recurso que es difícil de conseguir y que a veces pudiéramos negarle para un paciente que sí sea recuperable y que sí tengamos mejoría en su tratamiento. Y si nosotros estamos utilizándolo para otro paciente que sabemos que su esperanza de vida es realmente muy corta, creo que no estaría justificado utilizar el recurso para este tipo de pacientes. Siempre tenemos que ir valorando. Aquello que voy a hacer va a ser benéfico para el paciente. Entonces, si voy a darle morfina,
pues va a ser benéfico porque le va a quitar el dolor. Pero si le voy a dar eritrocitos, pues realmente no voy a, y ya es un paciente que espero que fallezca en los siguientes minutos, en las siguientes horas, pues entonces realmente el beneficio no supera el riesgo, ¿no? Entonces no veo caso que lo hiciéramos. A veces nos cuesta mucho trabajo cuando sabemos que un paciente, por ejemplo, ya sabemos que va a morir, ya hicimos limitación del esfuerzo terapéutico, pero resulta que no pasa eso, ¿no? Que no muere y que dura horas y días y el paciente no se va. Y entonces eso nos puede causar mucho conflicto. Ahí lo que tendríamos que hacer es hacer una revaloración, un ajuste, saber muy claro nuevamente cuál va a ser el pronóstico del paciente y de ahí hacer un ajuste en el plan. Si continuamos por ese camino, decimos definitivamente vamos bien, no hay mayor pronóstico y lo dejamos a libre evolución, aunque dure algo, a lo mejor algunos días, o vemos tal vez hay cosas que sí sean recuperables y entonces volvemos a ajustar nuestro tratamiento para esta nueva realidad que estamos viviendo en este paciente específico. Muy bien. Otra de las preguntas es, ¿por qué no son viables los AINES para el manejo del dolor en los neonatos? No es que no sean viables, es que no están aprobados, ¿no? No están aprobados para el manejo del dolor en general por su potencial de daño a nivel renal. Entonces, no hay una aprobación. Les comentaba, pues sí se utilizan, por ejemplo, en esquemas muy cortos para ducto arterioso, por ejemplo, para cierre farmacológico, pero ese es con unas indicaciones específicas de valoración antes y después de la función renal, pero específicamente para analgesia no está aprobado. Muy bien, gracias. Doctor Jorge Bautista, tenemos otra pregunta del panel. Sí. ¿Qué se le dice a un familiar si pregunta si su bebé puede ser un milagro? Ya me ha pasado. Si pudiera suceder un milagro, la respuesta es sí, ¿no? Pudiera suceder, puede llegar a suceder cualquier cosa. No podemos arrebatar completamente la esperanza y esa es una parte complicada. ¿Pudiera llegar a suceder un milagro? Sí, pero hay que ser muy enfáticos, la realidad es esta, ¿no? Por ejemplo, su bebé tiene daño en el cerebro, daño en el corazón, daño en los pulmones, daño en los riñones. Entonces, deberían suceder muchos milagros para que su bebé se recuperara. O sea, hay que ser muy claros en el manejo, no engancharnos con el sí, pues sí, puede ser un milagro. Entonces, o sea, no engancharnos con esa parte. Hay que ser pero no arrebatarles esa esperanza que ellos tienen, ¿no? Entonces es irlos, ser muy claros en la información. Esto está sucediendo, su corazón está así, ya le pusimos adrenalina en infusión en dosis altas y su corazón sigue bajando su frecuencia cardíaca. Entonces, eso que los vaya ayudando a procesar eso, que ese milagro que ellos esperan realmente no es probable. O sea, no se lo voy a quitar, pero es ser muy claro, ¿no? Doctora, ¿por qué tenemos otras preguntas? Por ejemplo, ¿cuál es la dosis de atropina oftálmica por vía oral? ¿Con cuántos días? ¿Con qué frecuencia? Se usan 1 o 2 gotas ahí sublinguales y se pueden utilizar hasta cada 4, cada 6 horas para estar disminuyendo las secreciones orales. Ok, muchas gracias. Muy bien, otra de las preguntas dice, alguna vez escuché que se debe reanimar a todos los bebés. Esto lo manejaban como parte de los cuidados paliativos, pero tienen aquí una pregunta, ¿de verdad debería dárseles reanimación a todos los bebés, no importando el pronóstico? Como por ejemplo, bebés prematuros muy extremos con párpados fusionados. Párpados fusionados en sí no sería una indicación, o sea, no sería, no nos hace decidir si se hace o no una reanimación neonatal,
pero está perfectamente justificado que si tenemos un bebé muy pequeño, extremadamente prematuro, y no es necesario hacer una reanimación neonatal definitivamente. O aquellos que tienen un diagnóstico que es limitante para la vida, tampoco tienen por qué hacerse reanimaciones neonatales. Eso está bien especificado, incluso es parte de las recomendaciones en el manual de reanimación neonatal. Muy bien. Una última pregunta. Realmente hay más todavía en el panel, doctora, pero bueno, vamos a continuar con esta. Dice, ¿el personal de salud también tiene la libertad de llorar junto a los padres la pérdida? Sí, sí tiene la libertad de llorar, siendo muy claros en qué es lo que está sucediendo. Si yo manifiesto de alguna manera culpa, de alguna forma entre el tratamiento del paciente, entonces eso sería ponerme vulnerable ante los familiares. El hecho que tú seas sensible ante esa situación y que el paciente estás viendo su dolor y te genera a ti también dolor y te salgan lágrimas, no pasa nada. A mí me parece que es algo que debemos permitirlo y de ninguna manera juzgarlo. A veces podemos manifestar nuestra tristeza, a lo mejor no nos ponemos a llorar ahí junto con el paciente, pero manifestamos nuestra tristeza, siento mucho lo que sucedió y entonces me retiro a otro lugar a llorar si es que lo necesito, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Pues nuevamente le agradecemos, doctora, por esta excelente plática. Gracias por compartir todo esto con nosotros. Le comento, hay muchas más preguntas. Posteriormente, ojalá puedan contestarse, tal vez con su correo ahí en la página. Nos despedimos ahorita con el mensaje del doctor Moisés Quiles. Gracias a todos y adelante, doctor Moisés. Muchas gracias, doctora Sugeli. Muchas gracias, Judith, por tan excelente presentación. La verdad es que esto aclara para muchos de nosotros muchas dudas y muchas situaciones que de repente uno se enfrenta y a veces falta esa parte que nos enseñe a cómo sobrellevar este tipo de situaciones que frecuentemente nos enfrentamos las personas que estamos en áreas de terapia intensiva. De nuevo, muchas gracias, Judith, por tu apoyo. Yo quería comentarles también del tema del Congreso Nacional. Si me pasan por ahí unos flyers que les tengo listos. El tema del Congreso Nacional, bueno, ustedes saben, va a ser en febrero del próximo año. Estamos a un año exactamente, del 2 al 5 de febrero del 2023 en Puerto Vallarta, Jalisco. Quería mostrarles estos flyers que los vamos a empezar a difundir en las redes sociales, donde hay esta temática que ustedes están viendo en pantalla. Son los tópicos, o algunos de los tópicos, no están todos, pero